Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes se conectan sincrónica y asincrónicamente. Bueno, estamos en la tercera reunión sobre la unidad 4. Hoy estamos con Belén, Vicky, Esteban, Carlos, y la idea es poder profundizar un poquito más lo que venimos hablando sobre estado del arte, marco teórico, análisis de la literatura, antecedentes, diríamos, que es esta revisión que hacemos sobre lo que han dicho nuestras colegas y nuestros colegas para poder entender mejor el problema, complejizarlo, analizar las lagunas, apoyarnos sobre los conceptos y metodologías que nos vienen dando y sobre todo poder cerrar la pregunta de investigación y entender cómo nuestra investigación dialoga y se entrama con lo que han dicho otros colegas y otras colegas. Las personas recién que se conectan o que van a entrar después saben que había una extensión del plazo del trabajo número 3 hasta hoy a las 23:59. Somos conscientes que está habiendo muchos problemas de conectividad y que el campus se cae, etcétera, etcétera. Entonces por eso hemos decidido un día más para el trabajo. Creemos que con eso es suficiente. Y de todos modos, la elaboración del trabajo no era necesario tanto el Moodle, sino más bien subirlo. Así que bueno, un plazo de gracia. Estamos viendo que la mayoría están haciendo los trabajos. Nos queda el trabajo de la unidad 4 y el trabajo de la unidad 5. El trabajo de la unidad 4 es lo más seguro que vamos a empezar a armarlo y dárselos ya durante la semana, para que el viernes ya vamos cerrando esta unidad. Van a poder empezar a hacer el trabajo sin necesidad de tener todas las clases vistas en esta unidad, así que ya vamos a ir trabajando con Vicky en eso. Bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser tratar de continuar con esto que decíamos que cómo se hace estado del arte, revisión de los antecedentes, a ver si puedo empezar a este, compartir. Ustedes acuérdense que cuando nosotros hablamos de estado del arte, estamos hablando, si se quiere, de dos momentos, dos ejes o dos dimensiones de lo que hablamos de antecedentes, revisión de la bibliografía, etc. Estamos hablando del momento donde elaboramos el estado del arte para poder justificar nuestra investigación que vamos a hacer. Ustedes acuérdense que nosotros estamos hablando de que cada vez que investigamos y nos proponemos hacer un producto científico, hacemos una propuesta de investigación. En ese momento, al elaborar la propuesta de investigación, hacemos un análisis del estado del arte, de la literatura, del marco, o construimos un marco teórico para poder justificar que es necesaria nuestra investigación, ¿no es cierto? Y ahí hemos hablado de que cuanto más sofisticado estamos en el proceso de investigación, más carnoso, más sustantivo tiene que ser ese estado del arte. No es lo mismo escribir un estado del arte para un trabajo para probar esta materia que hacer un estado del arte para probar una tesis de maestría. Y no es lo mismo que un doctorado, no es lo mismo que un libro, ¿cierto? Entonces, el nivel de complejidad va subiendo a medida que sofisticamos nuestros desarrollos académicos. Entonces, tenemos primero el estado del arte o revisión de la literatura como herramienta metodológica para justificar la investigación que estamos haciendo, y luego hay otro estado del arte, que es el estado del arte que incluimos ya en nuestro trabajo final, en nuestra producción final, ¿no es cierto? En nuestro libro, Esteban en su tesis que está por defender el año que viene. Él ya ha escrito en su tesis un estado del arte. Ese estado del arte se relaciona mucho y seguramente es hija, ese estado del arte, del primer estado del arte metodológico que hablamos. Pero acá ya ese estado del arte justifica y dialoga en base al producto ya realizado. Son dos formas diferentes, son dos momentos diferentes del estado del arte, que se relacionan mucho entre sí, pero tienen técnicas
y formas de elaboración, se necesitan herramientas y habilidades metodológicas diferentes, y nosotros por eso en esta materia lo que estamos haciendo es darles ideas y habilidades para construir el estado del arte en este primer momento, ¿no es cierto? El momento de elaboración de una propuesta de investigación. Por lo tanto, el momento de justificar por qué es importante y necesaria la investigación que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, en el estado del arte, en la revisión de la literatura, en este primer momento lo que vamos a hacer es incluir nuestro trabajo en una discusión más general. Esa discusión más general, lo que nosotros vamos a hacer es aprender de lo que han dicho nuestras colegas y colegas, vamos a criticar qué es lo que han dicho nuestros colegas y nuestros colegas y vamos a proponer, ¿no es cierto? Esa es una gimnasia, esto la hemos visto en la clase práctica el viernes con los trabajos de Blas de Belén, creo, o de Vicky, ya no me acuerdo. Donde ahí vemos que en el texto, no necesariamente cuando ustedes leen un estado del arte o los antecedentes, van a leer que Victoria escribe, bueno, yo aprendí, le critico y propongo. No, eso ustedes cuando leen un texto, cuando están en el momento de hacer estado del arte, tienen que tener en su cabeza esa gimnasia, esa dinámica de qué estoy aprendiendo, qué le puedo criticar y qué propuesta podría hacer yo para resolver esas críticas. Luego, a la hora de escribir el estado del arte o análisis de antecedentes, ustedes van a utilizar lo que han aprendido, criticado y propuesto para escribirlo de acuerdo a su estilo de escritura. Y no siempre quizás pongan todo lo que han aprendido, lo que han criticado o propuesto, sino alguna cosita, porque lo que han aprendido, lo que han criticado o propuesto quizás les sirve para conectar lo que ha dicho Belén para lo que viene haciendo Esteban. Ustedes se acuerdan cuando veíamos los textos de estas propuestas de investigación, veían cómo las autoras y el autor lo que hacían era bajaban a su propio tema lo que venían diciendo los otros. Bueno, eso no se puede hacer si uno no tiene claro qué está aprendiendo, qué le puede criticar y qué le puede proponer a a los textos. Entonces es muy importante que ya empiecen a leer cuando uno está haciendo una investigación desde otra perspectiva. Ya no es la perspectiva de que vamos a aprender solamente o porque me gusta leer los textos de Esteban Nader, sino porque me gusta leo, pero como yo estoy investigando, tengo que hacer algo más que leer lo que me gusta. Tengo que aprender algo, tengo que criticar y tengo que proponer, ¿no es cierto? Bueno, ustedes acuérdense que nosotros en el estado del arte sacamos herramientas para poder escribir y que quienes nos lean, en este caso van a ser sus docentes, puedan ver que ustedes conocen del tema, del problema, los conceptos que se discuten en el tema y también tienen capacidad de argumentar por qué es buena o no, bueno, perdón, es apropiada y justificada su investigación. Ustedes se acuerdan cómo hablábamos en las propuestas de investigación, que el texto de Belén estaba muy claro, decir, bueno, ha habido mucho sobre derechos económicos, sociales y culturales y nos cuenta qué es lo que aprende, pero también argumentaba Belén en esa revisión de antecedentes por qué era limitado. Entonces ustedes tienen que mostrar que conocen y argumentar que hay una limitación y que ustedes quieren expandir o resolver ese problema o laguna o limitación que ven en el texto, ¿no es cierto? Nosotros lo que les contamos es que hay un gran problema que es cuando nos decidimos a meternos a hacer estado del arte, revisar los antecedentes, nos angustiamos muchísimo porque vemos una montonera de trabajos, textos, libros, etcétera, etcétera, que ahí les ponemos como tres grandes tipos de fuentes a las cuales muy seguro que ustedes recurran, ¿no es cierto? Entonces entra ahí una especie de problema que no sabemos qué hacer con todo eso y nos queremos dar la cabeza contra la pared. Entonces lo que nosotros les proponemos es que no se metan a leer todo, sino que traten de ser o traten de aplicar un criterio
para ir filtrando qué leer y qué no leer. Y no todo se lee profundamente al mismo tiempo, ¿no es cierto? Ustedes pueden filtrar y decidir poner en su almanaque que el 23 de diciembre van a empezar recién a leer literatura o bibliografía relacionada a tal tema, porque antes han decidido leer otras cosas. Y eso lo van a hacer lo que nosotros proponemos a través de un proceso de filtros, si se quiere. Tres grandes filtros. Un primer filtro que va a ser, obviamente, el problema de investigación, el tipo de investigación que quieran hacer, si va a ser dogmática o empírica, si quieren hacer algo de estilo más comparado, si lo quieren estudiar, qué es lo que ha pasado en Alemania, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ya ponen un primer filtro cuando tienen claro más o menos cuál es el problema y el tipo de investigación que quieren hacer. Es probable que todavía no tengan definido qué tipo de investigación quieren hacer, entonces acá el filtro no les funcionaría porque quieren leer dogmática y empírico a la vez. Entonces tienen que ir jugando. Pero más o menos los filtros se construyen con esa idea. El segundo filtro que les decíamos era la lectura estratégica. Asumimos que estamos trabajando sobre trabajos académicos bien escritos, entonces uno puede mirar esos trabajos y mirar algunas detalles o características de esos textos para decidir si vale la pena invertir tiempo en leer profundamente lo que tienen al frente. ¿No es cierto? Entonces nosotros les proponemos ahí, tienen que mirar obviamente el título, parece una tontera, pero el título dice mucho, el resumen, quién es el autor, quién es la autora. Es muy importante que sepan que la introducción y la conclusión de un buen texto académico es un resumen claro y conciso de qué es lo que van a encontrar en el libro. Y los debates y hasta las limitaciones. Yo les decía un poco que las conclusiones generalmente de un texto nos dicen también cuáles son las limitaciones del texto. Entonces uno ya puede ir jugando para saber, leyendo la introducción y la conclusión, qué es lo que va a encontrar y qué es lo que no va a encontrar en ese texto. Una buena introducción, una buena conclusión les dice mucho, ¿no? Y también les decíamos de las secciones y subsecciones. Uno puede agarrar el texto, el libro de Carlos Subirán sobre la solidaridad en las cooperativas, la igualdad de género en las instituciones de solidaridad en Tucumán, las cooperativas. Entonces, van y leen y no les queda claro todavía cuando ha leído el título, cuando ha leído la introducción y la conclusión, y si van a leer las secciones y las subsecciones, leen los títulos y leen el primer párrafo de esas secciones y subsecciones y también ya les da una idea de qué van a encontrar. Y eso es lectura estratégica. Eso, si tienen un paper, un artículo publicado, diríamos, en revista, eso en 5 minutos lo hacen. Si es un libro, quizás les tome un poco más. Pero a ustedes eso ya les permite a ustedes tener un claro, porque alguien les dice, uy, tenés que leer este texto que es buenísimo de derecho constitucional. Y bueno, sí, está buenísimo el texto de derecho constitucional, pero no es relevante para tu investigación si vos has hecho un filtro de lectura estratégica. Entonces, no has necesitado leer en profundidad eso, ¿no es cierto? Ahora bien, ya uno pasa al tercer filtro, ¿no es cierto? Cuando identificamos la literatura, para ver si esa literatura vale la pena dedicarle mucho tiempo y si ya la vamos a ir incluyendo en nuestro estado del arte, que es la lectura crítica, ¿no es cierto? Que ya una, una literatura, un texto que nosotros cuando llegamos a la lectura crítica es para saber si realmente hay algo de ese texto que a mí me sirve y que yo voy a usar, ¿no es cierto? Ahí ya empieza el trabajo profundo de esto de aprender, discutir y proponer. Ustedes ya hacen la lectura crítica para ver si ese texto es relevante para el estado del arte o para que usted lo incluya en el estado del arte, o si es relevante para otras cuestiones de su investigación. Porque otra vez, estado del arte o revisión de antecedentes o construcción de marco teórico es una habilidad metodológica. Muchas de las cosas que ustedes lean no las van a citar en su texto, pero van a aprender de ellas, diríamos. Entonces ustedes empiezan a ver para dónde les va a servir, ¿no es cierto? Entonces ustedes lo que tienen que empezar ya a mirar es el texto con otra cabeza, ¿no es cierto? Y la lectura crítica
les permite o necesitan ustedes empezar con la lectura crítica a mirar algunas cuestiones concretas, ¿no es cierto? Y la sugerencia es que cuando yo leo un texto, críticamente tengo que tener claro ya cuál es el problema y la pregunta de investigación. Ustedes tienen que saber de metodología para saber hacer análisis crítico o lectura crítica de un texto. Ustedes, cuando nosotros leemos para investigar, no podemos leer algo y no tener claro cuál era la pregunta de investigación y cuál es el problema que tiene Vicky en el texto que ella publicó en tal revista, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que empezar a leer para saber qué. Tienen que saber cuál es el problema. También tienen que empezar a mirar y hacer anotaciones, y esto vamos a ir hablando sobre estos temas, de el propio estado del arte que hace Esteban en su tesis. Porque otra vez les decíamos, el estado del arte que haga Esteban en su tesis nos puede servir a nosotros para entender nuestro propio estado de arte y también nos puede acercar otros autores y autoras que quisiéramos leer porque Esteban los ha citado y nos parecen relevantes, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que también empezar a hacer y escribir o hacer notas, y eso vamos a ir dentro de un ratito, sobre el estado del arte que hace Esteban. Todo trabajo académico bien hecho tiene un estado del arte, revisión de antecedentes, un marco teórico que ya no vamos a charlar. El argumento y el marco teórico. El argumento es nosotros hemos hablado de, por eso argumento está arriba de proposiciones e hipótesis. Ustedes muchas veces el argumento, cuando ustedes pueden entender que es una hipótesis, van a poder identificar el principal argumento del autor o de la autora, ¿no es cierto? Y cuando hablamos marco teórico, y esto lo vamos a ver el viernes, yo le digo marco teórico, se puede decir perspectiva teórica, abordaje teórico. Nosotros muchas veces, para investigar, tenemos que tener una teoría atrás de nuestra investigación, ¿no es cierto? Tenemos que tener una teoría. No tan solo ya queremos saber cómo funcionan las cooperadoras, pero y salir a analizarla, sino queremos analizarla bajo un marco teórico, ¿no es cierto? Y ese marco teórico puede ser el análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho propone que las personas nos comportamos de determinada manera y tenemos determinados incentivos, y cuando hay determinadas leyes o amenazas de sanción, nos comportamos de otra manera, ¿no es cierto? Entonces quizás el marco teórico que utiliza Carlos para estudiar cooperativas y está estudiando género, está hablando de igualdad, está hablando de cooperativas, pero todo eso lo va a mirar desde el análisis económico del derecho, que tiene un marco de análisis, el marco teórico, la perspectiva teórica, es el lente muy ya finito y específico de cómo va a analizar Carlos, las cooperadoras. ¿Por qué? Porque ese marco teórico puede tener conceptos, puede tener asunciones que Carlos quiere sacar y quiere probar, digamos, ¿no es cierto? Entonces, un marco teórico de la teoría crítica del derecho. La teoría crítica del derecho tiene determinados supuestos y presupuestos que funcionan como una teoría de análisis de la decisión judicial o de otros procesos. Bueno, ustedes van a tener que identificar si los autores y los autores tienen o no un marco teórico. Y si ustedes ya también tienen que ver los datos. Si ustedes están leyendo una investigación empírica, ahí cuando ven los datos tienen que saber qué datos se está usando, qué enfoque metodológico, si está haciendo entrevistas, si están haciendo estadísticas, si están haciendo análisis cualitativo de análisis análisis de contenido de texto, si están consultando documentos o archivos, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que están ahí es parte de una lectura crítica. Ustedes hacen lectura crítica cuando han podido mirar y tener algo que decir sobre cada uno de esos cuadritos que están puestos en la diapositiva. Entonces, lectura crítica, para poder aprender, criticar y proponer, tienen que tener claro esto del autor o de la autora que están leyendo. Si no, es difícil, ¿no es cierto?, saber cómo avanzar en la construcción de conocimiento.
tenemos que tener mucho claro. Miren cómo cambia la forma en que leemos generalmente. Uno lee lo importante que ha dicho Esteban, resumen lo que marcan algunas cosas que les ha gustado. Bueno, acá ya la cabeza tiene que estar puesta en esto. Tienen que saber metodología para hacer estado del arte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les creemos que podría ser una buena forma? Es, luego de leer el texto e ir marcando todos estos puntos que les marcamos más arriba, es muy, pero muy útil hacer un resumen o ficha, que ya vamos a volver a eso. Escribir en 2 párrafos de qué se trata la pieza que ustedes han estado consultando. Es muy importante, metodológicamente hablando, que lo que les ha entrado en la cabeza, lo que ustedes han razonado y han procesado en la cabeza, sea devuelto en el papel. Fijen las ideas, porque después ustedes piensen, ya vamos a ir haciendo un poquito jugando eso, es que ustedes cuando leen mucha literatura tienen 4 papeles o 5 o 7 resúmenes, y cuando van a escribir su estado del arte es hacer jugar esos papeles y esas notas que han tomado. ¿Se entiende? Eso es el estado del arte. Entonces lo tengo a Esteban, la tengo a Vicky, lo tengo a Carlos, la tengo a Belén. Sus piezas académicas las tengo resumidas en 2 o 3 párrafos, y cuando me siento a escribir veo cómo las hago jugar, a contradecirse, a oponerse, a apoyarse, a proponer algo. Las pongo a todas al frente y a todas las voy a criticar para poder justificarme yo. Entonces necesitan hacer ese tipo de anotaciones, ¿no es cierto? Y es muy importante que quede escrito en ese resumen la pregunta de investigación que se ha hecho Esteban, o la que ustedes creen que es la pregunta de investigación que se ha hecho Esteban, y cuál es los hallazgos, la conclusión, por así decirlo, en lenguaje simple, pero serían los hallazgos de conocimiento que ha hecho Esteban, ¿no es cierto? Entonces ustedes se sientan a leer, ¿no es cierto? Y empiezan a mirar, como paso 1 en la lectura crítica, a la pieza que están consultando, y empiezan, no sé, pongan notitas o van a escribir en el cuaderno, este tipo de cuestiones. Obviamente, si un artículo dogmático, lo más probable es que no tengan datos y enfoque metodológico empírico, entonces no van a mirar eso, pero esto van a ir cambiando de acuerdo al tipo de texto que tiene. Pero hacen esto, analizan el texto de esta forma. El segundo punto es, lo terminan de leer a Carlos y escriben un resumen. Escriben ese resumen de 2 párrafos, 3 párrafos, y identifican o dicen, no puedo entender cuál es la pregunta que se está haciendo Gabriel. No sale del texto cuál es la pregunta, ¿no es cierto? Y luego de eso, cuando hacen ese tipo de resumen, identificación, pasan a evaluar ustedes el texto, se convierten en evaluadoras. Es muy bueno que ustedes asuman y lo tengan anotado, y eso lo vamos a poder ver nosotros en el examen que les pidamos para aprobar el curso, o sea, la segunda parte, segundo componente evaluativo. Nosotros necesitamos ver que ustedes evalúan, que ustedes han evaluado. Ustedes acuérdense, aprender, criticar, proponer es evaluar. Evaluar al menos 2 dimensiones del texto que tienen al frente, ¿no es cierto? Una es la evaluación, si le llamamos, si se quiere, la evaluación interna, ¿no es cierto?, del texto. O sea, ustedes lo evalúan el texto en sí mismo, y al texto, ustedes frente al texto. ¿Y esto por qué? Porque la dimensión externa implica la relación del texto con otras cosas que ustedes han leído. Acá ustedes se miran y lo que quieren hacer es terminar de entender el texto, evaluarlo. ¿Qué van a evaluar? Van a tratar de evaluar la calidad o la sustantividad o la solidez del enfoque teórico que le está proporcionando el autor. Van a evaluar también si el autor parte, ¿no es cierto?, de asunciones concretas, diríamos,
que son relevantes para entender su tema, ¿no es cierto? Entonces, Carlos puede utilizar, hacer un estudio de cooperativismo y asume que todas las personas, para su estudio, asume que todas las personas que él está investigando quieren ser parte de cooperativas. Porque hay cooperativas que existen donde las personas no quieren ser parte, porque no hay una voluntad, porque están obligados o incluso ni saben que son parte de las cooperativas. Entonces, para Carlos, en su estudio, hay una, si se quiere, asunción de que hay una participación activa y voluntaria en las cooperativas. Entonces, ahí ya van viendo cómo Carlos tiene un argumento teórico, un enfoque teórico concreto, sólido, y después vemos que Carlos, para implementar ese enfoque teórico, asume determinadas cuestiones. Por ejemplo, un análisis jurisprudencia, un análisis de la decisión judicial X, de la sentencia X que ha tomado la jueza Belén Leguizamón, y que yo voy a hacer un análisis, asume, pero no sabemos si eso es verdad, pero asume como que Belén dicta sentencia de acuerdo a derecho. Que no importa qué ha desayunado Belén o si se ha peleado con su pareja a la mañana antes de escribir la sentencia. Asumimos que esos factores no determinan la decisión judicial. Asumimos que Belén, su decisión, su sentencia, está basada solamente en la interpretación y análisis del caso y de la ley o la normativa que considera aplicable el caso concreto. No tiene nada que ver en la decisión judicial si Belén es católica o atea. O sea, son asunciones. No sabemos si eso es verdad, pero para poder investigar tenemos que asumir que Belén lo ha hecho, ¿no es cierto? De esa manera. También podemos asumir al revés. Podemos asumir que todos los jueces y todas las juezas de determinada religión van a tener determinado estereotipo o determinada visión sobre la realidad y por lo tanto sus sentencias están determinadas por sentimientos religiosos. Entonces ustedes tienen que evaluar cuando leen el texto, ¿no es cierto?, si el autor o la autora tiene ese tipo de asunciones, porque eso les permite entender qué tipo de investigación es. Ahí en el segundo punteo tendría que haber un punto aparte, porque es diferente. Ha incorporado la literatura relevante en la discusión del problema. Eso es fundamental. Acuérdense que nosotros les ponemos acá que tienen que mirar estado del arte. Ustedes tienen que saber si Carlos realmente lo que está buenísimo lo que está discutiendo Carlos, pero Carlos en ningún momento me muestra a mí, como lector, que se ha puesto a discutir con sus colegas. Se ha incorporado literatura para criticarla, para fundamentar, etc. Entonces ustedes evalúan la calidad del estado del arte que está haciendo Carlos. Porque puede estar buenísimo, pero Carlos en su estado del arte, su estudio es sobre igualdad de género o igualdad de oportunidades en las cooperativas, y Carlos me estaba hablando solamente de la evolución histórica de la legislación sobre cooperativa en la provincia de Tucumán. ¿Y qué relevancia tiene cuando Carlos me pone antecedentes en su trabajo la evolución histórica del concepto o de la legislación de cooperativa? Entonces me cita que en 1852 se dictó la primera, no sé qué cosa, bla, y no es relevante. Incorporó literatura. Entonces, es genial en los debates históricos y pone 154 autores y autoras. ¿Es relevante para el problema? No. Entonces ustedes evalúan qué tipo de literatura está incorporando Carlos. Después está, otra vez, dentro de la evaluación interna, tienen que mirar si hay evidencia, y acá vamos a detenernos un ratito sobre la palabra evidencia, para sustentar las afirmaciones o las conclusiones, ¿no es cierto? Nosotros hacemos investigación empírica o investigación dogmática. Entonces, si Carlos concluye en base a un análisis empírico determinadas, o hace determinadas conclusiones, yo tengo que ver que esas conclusiones estén directamente atadas a lo empírico o al análisis empírico que Carlos ha hecho, diríamos. Porque Carlos tiene que decirnos las cosas serias, de una forma seria, y basarla en datos empíricos. Ahora, puede ser que Carlos
también haga un trabajo serio y haga dos afirmaciones en su conclusión o en el cierre de su trabajo. Y Carlos diga, esta investigación, la conclusión de que las mujeres tienen menos, tienen menos oportunidades en el campo del cooperativismo, y esta afirmación es empírica, porque los datos me revelan A, B, C y D. Lo dijo Carlos. Y después dice Carlos, y también creo o concluyo, y esta es una afirmación especulativa, dice Carlos, que esa circunstancia está relacionada a el tipo de educación a la que acceden las mujeres. Pero eso no lo puedo probar empíricamente, porque no he tenido tiempo. ¿No es cierto? Entonces ustedes tienen que identificar en un texto qué es lo que está basado en evidencia. Estamos hablando de investigación empírica. Porque si no, no vamos a saber si Carlos nos está diciendo lo que le está diciendo en evidencia o en especulación. Y todas nosotras, cuando escribimos, también escribimos en nuestros textos algo que no está basado en evidencia, porque especulamos. Pero tenemos que ser transparentes y decirlo. ¿No es cierto? Entonces ustedes tienen que identificar. Entonces no lo pueden citar a Esteban diciendo que Esteban ha hecho un análisis empírico del impacto de la sentencia y citarlo a Esteban en una conclusión como si fuese que está basada empíricamente, cuando Esteban les ha dicho en el texto que eso era especulativo, algo que no ha podido ver. Se entiende, entonces tienen que evaluar, no es una redundancia analizar esto. Cuando hacemos trabajo dogmático, la evidencia que nosotros tenemos es el análisis doctrinario o jurídico que hemos hecho en el texto, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos decir que las leyes de amnistía son inconstitucionales basado en el análisis doctrinario que hemos hecho, ¿no es cierto? Hemos explicado por qué hay algunas amnistías que son más o menos contrarias al derecho internacional de derechos humanos. Entonces hemos hecho todo un análisis en el texto. Bueno, la evidencia es ese análisis jurídico que hemos hecho en el texto. Pero yo puedo concluir que, no obstante el carácter contrario al derecho internacional de derechos humanos, hay algunas amnistías que podrían tener un impacto positivo en el desarrollo económico del país. Bueno, ¿esa qué es? Una afirmación especulativa. Yo he hecho un análisis dogmático sobre la compatibilidad o incompatibilidad de las leyes de amnistías con el derecho internacional de derechos humanos y a la vez en el mismo trabajo, ya sea en la introducción o en la conclusión o en alguna parte del texto, he hecho una afirmación especulativa. Ustedes tienen que aprender, cuando evalúan un texto, a saber si lo que está diciendo Belén es basado en evidencia empírica o dogmática o cuando es especulativo, ¿no es cierto? Porque hay alguna gente que nos vende gato por liebre, vamos a ser sinceros. Entonces usted, un buen estado del arte es evaluar eso, ¿no es cierto? Y el punto también está, cuando miramos la evidencia, es si ha habido un criterio, o si ustedes pueden percibir que ha habido un criterio razonable a la hora de recolectar o analizar los datos. Acuérdense de aquel ejemplo que hablábamos al principio en alguna de las unidades sobre que yo hago un análisis empírico sobre índice de criminalidad con consumos de determinados bebidas alcohólicas y drogas ilegales, ¿no es cierto? Entonces pongo que existe un alto grado cuando mayor es el consumo, mayor es el índice de criminalidad, ¿no es cierto? Pero no es tan determinante. Y bueno, pero alguien me dice, bueno, Gabriel, pero vos has medido solamente agosto, has medido mayo y agosto, has recolectado datos en mayo y agosto, donde no tenés tantos índices, alguien podría decir, de consumo. Cuando mayor tenés índice de consumo, y digamos que este estudio es entre población estudiantil y universitaria, la va a tener el mes de septiembre y la va a tener necesariamente en enero y febrero. Entonces, tus conclusiones sobre consumo de determinados estupefacientes y bebidas alcohólicas y su relación con la criminalidad, las has medido en dos momentos de bajo nivel de consumo. No está mal, pero hay que ver qué pasa cuando hay mucho más consumo. Capaz que cuando nos damos cuenta que cuando hay mucho más consumo, los índices de criminalidad no suben. Entonces,
ahí va a haber algo que tendríamos que mirar, ¿no es cierto? Entonces ustedes evalúan si la recolección de datos ha sido pertinente o si yo hago una conclusión que la propiedad privada en Latinoamérica tiene una dimensión colectiva. Los países, los sistemas jurídicos latinoamericanos, de acuerdo a mi estudio histórico jurídico, demuestra que en Latinoamérica hemos logrado consolidar la dimensión colectiva de la propiedad privada. Buenísimo, es empírico, está evidenciado en el análisis. Ahora, ¿qué he mirado yo? He mirado solamente la evolución histórica de la propiedad privada en los países latinoamericanos de habla española, castellano. No he mirado qué es lo que está pasando en el Caribe. No he mirado qué es lo que pasa en determinados países de habla francesa en América Latina, en las Américas, pongamos. Y decís, bueno, entonces, ¿cómo podés concluir algo, no es cierto, América Latina o las Américas, si solamente has mirado qué es lo que pasaba en determinados países? Entonces ahí vos ya tenés que ver cómo yo he seleccionado mi análisis de análisis jurídico comparado, a quién he mirado, ¿no es cierto? Entonces, para poder evaluarme a mí en si lo que yo estoy diciendo está basado en evidencia, tenés que también ver si la evidencia es lógico cómo yo he seleccionado esa evidencia. Porque si no, yo no puedo decir toda América Latina. No, ¿sabes qué? Porque no me da el inglés y no me da el francés. Entonces solamente miro lo que pasa en los países de habla en castellano. Entonces tenemos que hacernos determinadas preguntas sobre el texto. Estas son preguntas guías, si se quiere, que ustedes pueden hacer porque tienen que evaluar internamente al texto. Hay una evaluación, si se quiere, externa y que está muy relacionada a una de las preguntas que ustedes se hacen en la evaluación interna. En la evaluación interna ustedes se preguntan si Belén trajo a la discusión literatura relevante, ¿no es cierto? Entonces, ahí ustedes analizaban si Belén trajo literatura relevante para discutir, pensar y elaborar el trabajo que estaba haciendo. Ahora, también tiene que mirar, tienen esa literatura relevante, también la piensan de la perspectiva de la evaluación externa, diríamos. Si es que Belén ha traído literatura relevante a la discusión, nos va a permitir, si lo ha hecho, evaluarla externamente. Externamente, la dimensión externa del trabajo de Belén. Cómo el trabajo de Belén se relaciona con lo que han dicho y han hecho otras personas. Acá se asume que algo ustedes ya vienen leyendo, o se asume que ustedes han sabido leer o que Belén ha hecho un buen estado del arte que les permite hacer esta evaluación, ¿no es cierto? Entonces, evaluamos si Belén nos está provocando cosas nuevas, si ha movido el piso o el techo de conocimiento, ¿no es cierto? Si Belén lo que hace a la discusión del tema nos aporta un nuevo enfoque, si lo complementa, si lo que hace es decir, bueno, Belén hace un estudio empírico nunca hecho en Tucumán y las conclusiones del trabajo de Belén nos ayuda a pensar mejor el tema, no a conocer lo que pasó en Tucumán, sino si lo que nos muestra Belén es que los derechos económicos, sociales y culturales realmente estaban mal conceptualizados para poder capturar la idiosincrasia de los pueblos originarios. Entonces ustedes ya evalúan a Belén no hacia adentro, sino cómo Belén dialoga e interactúa con sus colegas que vienen escribiendo, ¿no es cierto? Entonces, ahí empieza la cuestión de la contribución, la complementación, cuán original o no original es el aporte de Belén. Cuando ustedes leen y dicen, sí, está buenísimo lo que ha hecho Belén, pero esto ya lo venía haciendo Vicky. O sea, Vicky ha escrito un paper el año pasado donde hemos visto un artículo donde mucho de lo que Belén está diciendo ya Vicky lo tiene resuelto. Entonces ustedes ya no es tanto lo que vale el trabajo de Belén por lo que vale en su calidad académica, sino en su relación, su relatividad, su relación con sus colegas, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a empezar a hacer una evaluación del trabajo de Vicky, del trabajo de Belén en relación a sus colegas. ¿Por qué? Y ese es el último punto en esta diapositiva, que es
cada trabajo académico, científico, mueve un poquito el status quo, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que evaluar si lo que dice Vicky no tan solo me gusta, sino ha movido, sabemos más, científicamente hablando sabemos un poquito más, ya sea porque nos ha hecho ver cosas que no habíamos visto o porque nos trae cosas nuevas, ¿no es cierto?, que nos ayudan a pensar una temática. Antes creíamos que estaba cerrado, la teoría de la construcción de identidad feminista era perfecta. Vicky viene y la critica, nos hace ver algo nuevo. O quizás Vicky no nos hace ver algo nuevo porque nos hace correr el velo del problema que había con determinada occidentalidad de la perspectiva de la construcción de las identidades de género, sino capaz lo que Vicky nos hace decir: yo no estoy corriendo ningún velo, te estoy dando algo alternativo y complementario que no estabas mirado porque no había hecho el estudio empírico correcto. Entonces nos ayuda a complejizar y mueve el status quo, no necesariamente criticando, sino dejando de lado o minando de dudas lo que ya sabíamos como marco teórico, sino diciendo: yo te ofrezco algo alternativo que se pone en paralelo. Entonces ustedes evalúan, hacen una evaluación de la dimensión externa del trabajo de Vicky. La dimensión externa es cómo se relaciona Vicky con las personas, los demás. Ustedes ven cómo los verbos que hemos utilizado, que le hemos puesto acá, de explorar, extraer información, ordenar, revisar, discutir, proponer, todos esos verbos no van a poder evaluar ni externa ni internamente un trabajo si no utilizan y leen teniendo esos verbos en la cabeza. Necesitan aprenderlos y ponerlos a trabajar en el momento de, primero, ponerle un montón de post-it, notas en el papel, sistema de colores, lo que quieran poner, resumir y después evaluar, ¿no es cierto? Ustedes hacen esa evaluación y quizás no se olviden lo que le hemos dicho. Todo lo que entra en la casa tiene que estar vuelto en papel. Al lado del resumen, ponen su evaluación. El trabajo de Carlos es empíricamente buenísimo. Propone o hace conclusiones y afirmaciones basadas en un muy buen análisis de campo. Ahora bien, el problema es que Carlos no nos dice, entonces hacemos una evaluación interna así. El problema es que Carlos en la evaluación externa no nos está diciendo cómo esto está moviendo el status quo respecto de otros autores y autoras que vienen hablando. No porque no lo mueva, sino porque yo al leerlo a Carlos no lo sé. Y si Carlos no me explica cómo le estamos moviendo el status quo, es porque es posible que Carlos no haya traído al paper o al trabajo la literatura correcta para discutir el tema. ¿Se entiende? Entonces ustedes hacen esa evaluación. Ven que ya la lectura crítica ya es mucho más que leer, ¿no? Ustedes nosotros habíamos dicho lectura crítica como tercer filtro. La lectura crítica tiene un montón de elementos, una lectura mucho más larga, mucho más sustantiva, y cuando ustedes ya puedan hacer de sus papers, de sus trabajos que van leyendo, esos resúmenes, van a poder ir y escribir en su propuesta de investigación mucho más fácil el estado del arte, ¿no es cierto? Bueno, ahora, supongamos que ustedes están frente en este momento a la, la tarea de empezar a leer estado del arte, ¿no es cierto? Y nosotros le hemos dicho a leer trabajos para construir su estado del arte, ¿no es cierto? Nosotros lo que les decíamos la semana pasada es que yo leo la pieza de Esteban y la analizo y la evalúo como, como esa pieza que quiero ver si va a ser parte o me va a ayudar a mí para justificarla o incluirla en mi estado del arte, ¿no es cierto? Entonces yo voy y leo a Esteban para eso. Pero también puedo leer a Esteban, y es lógico que lo hagan, también para buscar el estado del arte de Esteban. ¿Se entiende? Porque leerlo a Esteban me permite evaluarlo a Esteban en su dimensión externa y su dimensión interna, pero también Esteban es un atajo para mí
para la discusión del tema. Porque si Esteban ha hecho un buen estado del arte, Esteban me va a estar resumiendo el estado del arte, ¿no es cierto? Esteban me va a estar contando a mí, en su trabajo, qué es lo que está sucediendo en este tema. Entonces Esteban me va a ayudar a mí a identificar las autoras y los autores relevantes para el tema. Y Esteban me va a contar cómo lo que han dicho esos autores y autoras encastran en su propia discusión. Hay que ver si después esa discusión que Esteban presenta encastra en la mía, pero al menos es un atajo para conocer quiénes han dicho algo relevante, asumiendo que Esteban ha escrito un buen estado del arte, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde uno piensa, y ustedes se tienen que sacar un poco esa idea, de que el estado del arte lo van a encontrar en la sección llamada antecedentes, marco teórico, marco normativo o análisis de la literatura? Eso es muy probable que lo encuentre, pero no siempre lo va a tener explícitamente ahí. Entonces ustedes tienen que mirar con atención, y eso vamos a hacer una práctica ya de algún trabajo la semana que viene, para la próxima clase, donde los autores y las autoras tendemos a incorporar en la propia introducción un párrafo o unas oraciones que le está transmitiendo al lector y a la lectora: yo estoy dialogando con esta gente, ¿no es cierto? Entonces uno va y analiza el texto de Esteban y dice Esteban Nader en su introducción: mi tesis se marca en las discusiones del nuevo constitucionalismo constructivista sobre el impacto empírico de la sentencia. Esa frase ya es un anticipo del estado del arte. Ustedes saben que cuando lean a Esteban y cuando lean a Esteban van a estar dialogando con esa literatura: nuevo constitucionalismo, constructivismo, análisis empírico del derecho. Entonces ustedes tienen que empezar a ver que el estado del arte se los empiezan a transmitir ya en la propia introducción, ¿no es cierto? Al comienzo de cada capítulo, muchas veces también hacemos estado del arte. Entonces no se queden leyendo la sección, el capítulo 2. También vayan y consulten el capítulo 3 para ver qué estado del arte está haciendo Esteban, porque quizás Esteban hace muy buena discusión de su marco teórico en el capítulo 2, pero en el capítulo 4, donde hace el análisis empírico, hace un pequeño estado del arte de algunas cuestiones metodológicas. ¿Por qué? Porque dice Esteban, generalmente las sentencias, el impacto de las sentencias se miden con estos 4 indicadores. El problema que tenemos con estos 4 indicadores es que no están disponibles en todos los países. Por lo tanto, debemos construir un mecanismo alternativo que funcione como indicador eficiente. Yo me voy a basar en lo que ha propuesto Carlos y lo que ha propuesto Gabriel como indicadores en su trabajo anteriores y anteriores. Ahí tenemos un estado del arte también, ya un estado del arte más metodológico. Entonces, cuando nosotros estamos un poco perdidas y no sabemos qué estados del arte o dónde ir a buscar autores y autoras, y nos topamos con el texto de Esteban, que nos parece importante, no vayamos tan solo al capítulo 2, vayamos a la introducción y vayamos al comienzo de cada capítulo, ¿no es cierto? Y en la conclusión, nosotros vamos a ver que Esteban subsume su trabajo otra vez en el estado del arte. Pero quizás también Esteban nos diga y nos tire algunas puntas cómo su trabajo puede dialogar con otras literaturas, con otros marcos teóricos, con otros conceptos o conceptualizaciones, mejor dicho. Entonces ahí Esteban ya hace un pequeño resumen de otras literaturas. En la conclusión, miren ustedes que ya no es el capítulo 2. Entonces ahí Esteban, en su trabajo, en su conclusión dice: mi tesis ha sido sobre neoconstitucionalismo, constructivista, empírico, que esto, que lo otro. Pero también considero que mi trabajo dialoga con la literatura de la teoría de la democracia. Porque la literatura de la teoría de la democracia se pregunta sobre la legitimidad del Poder Judicial. Y si uno ve que
uno de los efectos que han tenido algunos de los fallos que yo he discutido en mi trabajo ha sido el promover la discusión pública sobre determinados temas. Sin esos fallos no habría habido quizá discusión pública. Entonces, la teoría de la democracia, la deliberativa y la participativa, debería mirar con atención este trabajo por A, B y C. Entonces ahí ya Esteban nos muestra cómo su texto dialoga con otra literatura. Y ahí ya hay un estado del arte, porque el estado del arte está diciendo, Esteban, en esa conclusión, que la teoría de la democracia no está captando la posibilidad de fomentar o fortalecer la democracia a través de decisiones judiciales, o mejor dicho, la discusión o la deliberación democrática, ¿no? Entonces, ustedes, cuando están perdidas o perdidos y necesitan conocer y poder entender qué tipo de literaturas quieren o necesitan empezar a leer, y se encuentran con un muy buen texto, el texto de Victoria Fernández Almeida sobre construcción de identidades feministas en mujeres en colectivos subalternos, no solamente se queden con el capítulo 2, porque el texto les puede dar estado del arte en diferentes lugares y les va a acercar a ustedes. Porque otra vez, la forma de acercarse a las discusiones es a través de lo que han discutido y han reflexionado nuestras colegas y nuestros colegas. No sé si alguien quiere, he ido muy rápido, perdón. Si alguien quiere hacer un comentario, sugerencia. Yo, por ejemplo, bueno, yo les voy a contar más o menos como la experiencia en la redacción de la propuesta. En lo que es la redacción de la propuesta, he partido de lo que es un paradigma epistémico que viene más bien de la antropología, la filosofía, depende por ahí también qué autor vea, pero bueno, he tomado ese paradigma epistémico de la antropología, que es el paradigma decolonial, y lo he hecho un poco dialogar con otro paradigma epistémico que también viene de la antropología, que es el postcolonial, y a través del estudio empírico, porque en primer momento planteaba como mirar con lentes de la decolonialidad la realidad de las mujeres indígenas y campesinas en una población campesina en Santiago y en una población indígena en Tucumán. Pero después, después de discutir con mi directora, hemos dicho como, ¿por qué mirar con un lente? O sea, ¿por qué ir con un lente ya medio limitado? ¿Y por qué no hacer dialogar los datos empíricos? O sea, lo que la aplicación de la metodología después me arroje, y de esa forma quizás hacer un poco interactuar lo que eran las teorías postcoloniales y decoloniales, porque esto de acuerdo, ¿no?, a observaciones que uno hace de la literatura y demás, de que quizás dialogan, o sea, que en la realidad empírica de las mujeres indígenas y campesinas de Argentina, o sea, dialogan estas teorías que postcoloniales y decoloniales se dan en la realidad, pero bueno, eso quedará por verse. Pero lo que iba era esto, de hacer dialogar también paradigmas epistémicos o teorías de otras ramas de las ciencias sociales dentro de lo que sería el derecho. ¿Sí? Por ahí, eso es un poco lo que he hecho, porque dentro de lo que eran las teorías del derecho no encontraba una que me ayude a mirar. Las teorías críticas, de hecho, todavía no estaban como mirando esta suerte de construcción de agendas, o sea, que hay diferencias cuando el colectivo es indígena, que hay diferencias cuando el colectivo es campesino, que hay diferencias cuando el colectivo es de mujeres urbanas. Entonces, sí he tomado como de otra ciencia un paradigma epistémico. Y otra cosa, por ahí esta cuestión de pararse desde un paradigma epistémico de una teoría también nos hace revisar la metodología, ¿no? Porque, y esto que decía Gaby, que por ahí vamos a encontrar estado del arte constantemente en todo y cada uno de los capítulos. Bueno, desde la teoría, desde la que parto, desde el paradigma de que parto, que es el paradigma de colonial y postcolonial, también dentro de la propuesta he
O sea, sí se plantea como un revisar la metodología a la luz de estos paradigmas. Entonces también, o sea, a lo que voy es que lo epistémico nos va a obligar a revisar la metodología. Y creo que es un buen ejercicio porque también cuando ustedes vean papers de otros autores, van a ir viendo cómo las decisiones metodológicas se van a ir tomando en función de la literatura, o sea, en función de la construcción del problema y también en función de cómo han ido, de los antecedentes de trabajo metodológico que hayan realizado los antecesores, que sería, bueno, las personas que han escrito sobre el tema antes de. Eso nomás por ahí, para contarles por ahí la experiencia, eso de que pueden tomar desde otras ciencias también los paradigmas, y eso no quita que sea dogmático o que sea empírico. De hecho, mi trabajo se centra en ver estas agendas a la luz de estas teorías y hacerlas dialogar, pero al mismo tiempo el objetivo final es incidir y ver cómo se resuelven o cómo se operativizan políticas públicas en ese sentido. Entonces, volvemos a cómo por ahí también esto, cómo podemos buscarle la vuelta y termina siendo un problema dentro de la teoría del derecho y haciendo dialogar diferentes ciencias. Bueno, y ahí, por ejemplo, ahí si nos ponemos a revisar, estos serían estudios sociojurídicos, empíricos, sociojurídicos. Eso nomás. Sí, y aparte que muchas veces esta lectura va a ir haciendo que ustedes vayan cambiando el enfoque. Y por ahí van a comenzar con un tema y ustedes van a creer que sí, este es el tema, está buenísimo. Y con la lectura se van a ir dando cuenta, no, bueno, de que esa partecita no, ya está resuelta en tal lugar, esta partecita en otra. O como dice, empiezan ustedes con un enfoque dogmático y se van dando cuenta, no, a medida que van leyendo, no, pero es mucho más interesante darle un enfoque distinto, un enfoque tal vez más empírico, o tal vez es súper interesante, digamos, hacer dialogar paradigmas de la ciencia jurídica con la sociología, la antropología, como hace Vicky. Entonces, eso es lo interesante de la lectura cuando ustedes vayan leyendo, digamos, todos los antecedentes sobre el tema que quieren investigar. Lo más probable es que la idea esa primera vaya mutando hacia otras cosas, ¿no? De hecho, a mí me pasó, yo me acuerdo cuando empecé a investigar y cuando quería escribir mi tesis doctoral, había empezado queriendo hacer algo comparativo, y comparativo entre Argentina y Alemania, porque yo me quería postular una beca en Alemania. Entonces, como me quería postular una beca para Alemania, necesariamente algo de Alemania tenía que meter en mi proyecto de investigación. Pero bueno, cuando fui leyendo, releyendo antecedentes, me fui dando cuenta de que mi estudio comparativo no me servía porque el Tribunal Constitucional Federal Alemán, por ejemplo, no emitía la sentencia o no dictaba sentencia de la manera que yo necesitaba para poder investigar desde el enfoque que yo quería investigar, que era un enfoque mucho más deliberativo, un enfoque de medir el impacto de la sentencia, un enfoque de cómo el tribunal digamos, dialoga con los otros poderes, dialoga con la sociedad civil, dialoga con los afectados, y eso no lo tenía en ninguna sentencia el Tribunal Federal Constitucional Alemán. ¿Por qué? Porque el Tribunal Federal Constitucional Alemán no necesita dialogar porque tiene, o está tan bien visto por la sociedad, que directamente lo hace digamos, las sentencias no la hace de una forma dialógica, y ni siquiera estas estructurales, sino que la hace de una forma monológica, porque lo que dice el Tribunal Federal Constitucional Alemán, en Alemania, es palabra sagrada, digamos. Es más importante que lo que dice Dios, básicamente. Entonces a mí eso no me servía. Entonces
fui buscando, cambiando, y bueno, me terminé decidiendo por investigar sobre una sentencia específica de la Corte Suprema Argentina de la Nación, y, digamos, lo que empezaba siendo algo dogmático, como dice Vicky, terminó siendo algo mucho más complejo y terminó siendo algo empírico, sí, un estudio empírico del derecho, sí, un estudio socio-jurídico, intentando dialogar con distintas disciplinas, ¿no? Que naturalmente es mucho más complejo, pero al mismo tiempo le aporta mucho más riqueza a ese trabajo, ¿no? Así que seguramente cuando ustedes vayan leyendo, van a ir produciendo todos estos cambios, ¿no? Estos cambios de esa idea primigenia que tenían, ¿no? Muchas gracias a los dos. No sé si alguna pregunta, comentario, sugerencia de las demás que están en la reunión. A mí, Gabriel, me resultaba muy interesante el concepto de que ya en la misma introducción, y un concepto que muchas veces pasa desapercibido, pero que yo considero y coincido con lo que vos decías, muy útil, que ya en la introducción ya nos vayamos anticipando, ¿no?, a lo que viene, a ese posible estado de arte, un anticipo. Estoy hablando seguido del título, o sea, título, introducción, donde no solo exponemos los autores, sino también podríamos exponer el debate o anticiparnos, ¿no?, al debate entre las principales corrientes o posturas. Muchas veces no hablamos de un autor, sino hablamos de corrientes occidentales, corrientes orientales, europeas. A mí me pega mucho esto de que ya en la introducción, o sea, facilita mucho, a eso es que yo voy, facilita mucho el acceso, la búsqueda, la identificación a partir de la introducción, como una anticipación, como vos lo decías. Después es lógico que ya en los capítulos, en las secciones, bueno, ya tratemos el estado del arte en mayor profundidad, pero creo que si lo logramos en la introducción, se allana bastante el camino. Sí, ahí yo quiero agregar, por ahí, de hecho, para el ejercicio de la escritura, el hecho de escribir este párrafo de introducción donde básicamente dice qué vamos a hacer dialogar en el estado del arte, es hasta provechoso para una misma, porque voy dándole forma a la escritura de ese estado del arte o de ese marco teórico. Entonces, me ayuda a ordenarme a mí como investigadora, y también le ayuda a que el otro, cuando la otra persona que lo va a leer, lo entienda de entrada y sepa y diga, bueno, sí, voy a seguir leyéndolo porque me parece interesante, vamos a ver por dónde va. Sí, el tema es que por ahí no todos los artículos que lean van a ser tan claros, sí, en la introducción y en la conclusión, ¿sí? Pero básicamente ustedes, leyendo la introducción y la conclusión, ustedes ya tendrían que saber de qué se trata prácticamente todo el artículo o todo un libro, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan fácil condensar todo en una introducción y una conclusión, ¿no? Hay que estar muy preparado para lograr hacerlo de una manera correcta, ¿no? Pero sí hay que prestarle mucha importancia a eso, a la hora de escribir, ¿no? Que la introducción sea súper clara y esté condensado todo lo que uno quiere tratar en el artículo, libro, y lo mismo en la conclusión. Por eso muchas veces se dice, la introducción, muchas veces se dice, o hay algunos autores que afirman que la introducción es una de las partes de tu producción que más la vas a trabajar. Y muchas veces, ¿me entiendes? Hasta, te digo, de finalizar y de volver a retroalimentar. O sea, es una quizás de las partes que más trabajo, ¿no?, de que más está el proceso de retroalimentación del autor mismo en relación a toda su producción.
Sí, sí, la parte creativa, digamos, ahí hay que utilizar toda la parte creativa. Totalmente. No sé si tienen alguna Bueno, duda los alumnos. ¿No hay? ah, No, ahí hay profe, como todo en mientras... orden. Ahí está. Mariano. Sí, sí, decía que estaba todo en orden, muy claro. Perfecto. Bueno, ahí hay una cosa importante que, y está puesto al último, esto de ordenarse, ¿no? Ustedes piensan que el orden es algo que ustedes le dan al estado del arte que van a hacer, ¿no es cierto? Ustedes, como hemos hecho la parte práctica el viernes, veían cómo Belén y Blas traían a su discusión del estado del arte cosas que han dicho determinadas autoras y autores que ni siquiera se están referenciando entre ellos. No es que Pereira escribe criticando a Uprimi, pero viene Belén y lo pone a Pereira y Uprimi criticándose, ¿no? O sea, es ese el orden que dan ustedes. Pero en el sentido también de el darle un orden también implica que ustedes tengan una gimnasia de hacer unas fichas, de hacer los resúmenes, de ordenarle esta información, esto que les ponemos más arriba, aquí, bajarlo a fichas, ¿no es cierto? A fichas de relevamiento. Tradicionalmente se utiliza la palabra fichas como esta que está puesta acá, que tiene los temas. Busquen la forma. Traten de ser sistemáticas y sistemáticos en cómo abordan y cómo ponen en papel o en pantalla lo que ustedes aprenden, critican y proponen de los textos. Y acá para hacer recuerde, miren que ni en las fichas, ni en las análisis de la dimensión interna o externa estamos diciendo pongan qué es lo que aprenden, qué es lo que critican, qué es lo que, lo que aprenden, critican, proponen. ¿No? Ahí uno de los compañeros el viernes decía, es como que se lo hace subliminalmente, no lo haces explícitamente. ¿Cierto? Ustedes utilizan esos verbos para después poder hacer todas estas evaluaciones y estos fichajes que le estamos diciendo. Entonces, lo que transmite un buen estado del arte es que ustedes han sabido aprender, que han sabido criticar y han sabido proponer. Es lo que transmiten. Esos tres verbos lo utilizan a través de las diferentes técnicas que nosotros les hemos ido contando en lo que vamos a las tres reuniones. Bueno, la semana que viene ahí vamos a charlar un poco porque hay algo que está en el tintero todavía y que explícitamente es algo que va a ser más explícito, que es el enfoque teórico. ¿No es cierto? Hay algo, cuando nosotros hacemos análisis de la literatura, relevamiento de antecedentes, etcétera, también hacemos eso para ver qué enfoque teórico le vamos a dar a nuestro trabajo. Entonces vamos a hablar muy, pero muy rápidamente sobre qué es un enfoque teórico, por qué se lo hacen en este estado del arte y cómo en el derecho hay diferentes formas de enfocar teóricamente una investigación. Y por eso también no hay que darlo por hecho de que hay un solo enfoque, sino que hay varios enfoques y diferentes formas de abordaje. Y muchas veces eso lo que hacemos es, o le pedimos prestado a nuestros colegas a nuestros colegas un enfoque teórico o concluimos en nuestro estado del arte que los enfoques teóricos propuestos hasta el momento no son satisfactorios y que nuestro trabajo va a consistir en la creación de un enfoque teórico. Eso ya es más difícil, pero también es parte del análisis de la literatura. Así que bueno, vamos a subir la clase hoy dentro de un rato. El PowerPoint es el mismo que se ha subido la vez pasada, se ha hecho un solo PowerPoint con toda la clase, así que ustedes se van a fijar bien ahí. Creo que hasta la diapositiva 14 o 12 ha sido el primer encuentro y el segundo a partir de ahí. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene algo para decir. Si no, nos despedimos y sacamos la grabación. Bueno, muchas gracias chicos, chicas, colegas también. Muchas gracias, profes. Hasta Gracias, luego. Hasta profe. viernes. Tengan buen día. Chicos. Muchas gracias. Chao, chao.